Para este día tenemos la maestra Adway Medrano, quien es licenciada en Filosofía y Letras, también tiene una maestría en Lingüística Aplicada y una especialidad en narratología. La maestra Adway Medrano, a pesar de su corta edad, además de que es baby face también, o sea, pero ha sido siempre una estudiosa de la teoría literaria y de una u otra forma siempre ha tratado de dedicarse profundamente a esa línea de investigación tan importante dentro de las letras. Sin más preámbulo, entonces, recibimos con un fuerte aplauso a Adway Medrano, que va a trabajar el tema ¿para qué sirve la teoría literaria? Muy buenas tardes y muchas gracias, sobre todo a la Escuela de Filosofía que me extiende aquí este espacio tan acogedor para poder compartir con todos ustedes un tema que me encanta, sobre todo por la manera en que está planteado. ¿Para qué sirve la teoría literaria? A manera de introducción, bueno, ya dijeron mi nombre, soy Adway Medrano, yo soy oriunda de la ciudad corazón de Santiago. Y allí inicié mis primeros estudios, estudié primero letras y comenzando por idiomas. Estudié un profesorado en inglés como segunda lengua para dar clases de inglés y como me gustaba mucho leer dije, bueno, vamos a hacer la licenciatura en Filosofía y Letras. Y en el 2006 pues me mudo aquí a Santo Domingo. Imagínense una persona acostumbrada a caminar en el pueblo, yo vivía siempre en el centro de la ciudad, todo me quedaba a par de minutos, era fácil trasladarme, pero cuando llego aquí, esta metrópoli, ya ustedes saben, el ruido, las distancias, la ciudad parecía un laberinto y yo estaba muy confundida, no tenía idea de qué tiempo me iba a tomar llegar a los lugares, a mi trabajo. Me mudé en la zona oriental, en Paco 3, no sé si ustedes han ido por allá, pero para mí trasladarme a la universidad era, wow, era difícil. La idea es que también cuando llegué a la universidad, pues me ponen otro reto. Yo di todas mis materias de filosofía, porque me encantó la filosofía, en Santiago. Y cuando me mudé aquí, pues dejé toda la de literatura. Cuando llego a mi primera clase de literatura, me entregan un texto para que yo haga un análisis de ese texto. Y yo no tenía idea, yo soy una persona muy pragmática, me gusta que me den los lineamientos, que me den todo un instructivo de lo que hay que hacer. Cuando los compañeros comenzaron a compartir sus ideas, pues muchos de ellos comenzaron a decir, bueno, leí tal novela y lo que me gustó o lo que no me gustó. Hubo otros que comenzaron a hacer un análisis estilístico, señalando cuáles eran las figuras literarias, otros señalaron los elementos narrativos, y hubo otros que hicieron análisis bastante profundos sobre los temas que yacían allí, las ideologías, cosas que yo no había visto en el texto. Entonces me encontraba doblemente confundida. Hoy en día pues ya tenemos herramientas como el Waze, como Google Maps, que nos permite saber cómo llegar a los lugares y hasta qué tiempo nos va a tomar. Si vamos caminando, qué tiempo nos toma, si vamos en un transporte público, qué tiempo nos toma. Pero ¿y qué herramienta tenemos cuando nos vamos a acercar a la literatura? Cuando nos enfrentamos a un texto literario, ¿cómo yo sé qué debo de ver en ese texto literario? Y mi respuesta justamente es el tema de hoy, la teoría literaria. La teoría literaria es como una linterna que nos permite alumbrar el texto para descubrir allí los tesoros ocultos en cada obra, entender las voces que sus autores han guardado en sus palabras y llegar a sitios insospechados de nuestro propio pensamiento e intelectualidad. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es teoría literaria y me parece bien que dividamos los términos, qué es teoría y qué es literatura. Según la definición clásica, la teoría es un conjunto organizado de ideas que busca explicar fenómenos y predecir cómo suceden las cosas en un campo específico. Esa definición la podemos trasladar a cualquier campo, es decir, la teoría en sentido general. Y en el sentido literario, pues la teoría pretende comprender cuáles son los principios, estructuras y efectos que dan forma a la obra literaria. Todorov la define como un estudio de los principios generales de las estructuras que sostienen la función y poder de literatura. Es decir, la teoría literaria no solo pretende describir lo que es la literatura, sino comprender cómo funciona en distintos niveles, desde lo formal hasta lo social.
Eagleton, tenemos ahí una definición de Eagleton, que la teoría literaria es lo que sucede cuando uno se pregunta qué es la literatura, qué significa y cómo se puede entender. Aunque suenan preguntas como sencillas, pues embarcarse a responder esas preguntas, bueno, ya ustedes saben, es caer en un profundo análisis. También tenemos allí la definición de Jonathan Fuller, que nos dice que teoría literaria no es un conjunto de reglas, sino una reflexión sobre los supuestos que guían la lectura. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos adentramos a explicar qué es un texto literario, podemos ver que han surgido diferentes perspectivas, escuelas, movimientos que han tratado de etiquetar o clasificar qué es un texto literario. Y yo sé que van a seguir surgiendo nuevas escuelas porque la teoría literaria es un espacio de cuestionamiento. Entonces, vamos a ver qué es el aspecto o la naturaleza interdisciplinaria de la teoría literaria. La teoría literaria no se limita solamente a lo que sale del texto, es decir, tiene un carácter interdisciplinario. Esto significa que no solamente podemos hablar de la teoría, digamos, estilística o teoría narratológica, sino que aún de otros campos, pues se aporta a entender la literatura, porque está en constante diálogo con los diferentes campos del saber. Por ejemplo, la historia, la filosofía, la sociología, la psicología, la lingüística. Cada uno de estos campos aportan herramientas para que nosotros podamos abarcar e entender el texto literario desde diferentes ángulos. Otra característica que tiene la teoría literaria es análisis y especulación. La teoría no solamente va a describir los hechos o fenómenos, sino que también analiza a profundidad y especula sobre sus implicaciones. Por ejemplo, si pensamos en Derrida con la deconstrucción, él analiza las contradicciones internas del lenguaje y la literatura, poniendo en evidencia que el significado no es fijo. Si ustedes le dijeran a Shakespeare, le narraran el microcuento de Monterroso, digamos, del dinosaurio, ¿ustedes creen que lo clasificaría como literatura? Probablemente no. Entonces podemos ver que el término literatura es algo que ha ido creciendo y evolucionando de acuerdo, ¿verdad?, a la evolución humana y los grupos humanos. También el desafío a las nociones de sentido común. La teoría literaria nos ayuda a ver más allá del texto, a que no sea simplemente lo que instintivamente yo leo y entiendo, sino poder profundizar, hacerme preguntas que de manera regular, digamos, no se me ocurrirían. Finalmente, la reflexión lingüística. La teoría no solamente estudia el objeto en sí, que es, ¿verdad?, la literatura, sino también las categorías y marcos que utilizamos. Cuando aplicamos teorías de género, clase o ideología al análisis de un texto, estamos preguntándonos por categorías preexistentes y cómo estas influyen en la interpretación. Es una reflexión sobre el acto mismo de pensar, de ver el mundo a través del prisma de las ideas. En suma, la teoría literaria, como lo tengo aquí en la conclusión, busca desentrañar los mecanismos que confieren significado y relevancia a la literatura. Nos invita a ser lectores críticos, conscientes de que las interpretaciones nunca son neutras, sino que siempre están mediadas por nuestras experiencias, contextos y conocimientos. Como lo dice la teoría de la recepción, un texto no está acabado. O sea, cuando te entregan un texto, tú no puedes decir, ya ahí se dijo todo lo que se debe de decir. El autor te va a dejar huecos, te va a dejar espacios que tú debes de completar con lo que se llamó el horizonte de expectativas y el horizonte de experiencias. Debido a las experiencias de lectura anteriores que yo tengo, eso me va a permitir interpretar de manera diferente el texto. Al igual que las expectativas que yo tengo son las que van a determinar que yo clasifique el texto como bueno o como malo, como recomendado o como no recomendado. Y cuando esas expectativas que yo tenía, cuando yo comencé a leer el libro, se superan, pues yo recomiendo el libro. Si no se superan esas expectativas, digo que la obra pues no cumplió. Y si
sube mis expectativas o cambia mis expectativas, entonces ahí se considera que es una obra maestra o una obra que ha venido a quizás fundar un nuevo género o un nuevo movimiento. Ahora bien, ¿qué estudia la teoría literaria? La teoría literaria, por supuesto, estudia la literatura, pero la literatura es un poco difícil de definir. Tenemos tres maneras de definirla. De manera estructural, son aquellas definiciones de literatura que se concentran en las características intrínsecas de la obra literaria, como imitación de cosas ficticias y el uso del lenguaje. Por ejemplo, una definición estructural de literatura sería: la literatura es un conjunto de textos caracterizados por el uso de figuras retóricas, la construcción de mundos imaginarios y la desviación del lenguaje cotidiano, con el fin de crear una experiencia estética y reflexiva en el lector. ¿Qué les parece esa definición? Esa es estructural. También tenemos definiciones funcionales. Son aquellas que integran la literatura en un sistema un poquito más amplio, como el de la sociedad. Ahora no solamente vamos a decir qué es la literatura y sus características, sino cómo ella actúa en la sociedad. Y una definición funcional sería: la literatura es una práctica social que cumple diversas funciones en la sociedad, como transmisión de valores culturales, la crítica social, la expresión de identidades colectivas y el fomento del debate público. Por otro lado, tenemos la definición semiótica, que ve la literatura como un lenguaje artístico, un tipo de comunicación especial, integrando aspectos estructurales y funcionales. En este sentido, pudiéramos decir que la literatura es un sistema de signos, y estoy segura que han escuchado definiciones parecidas, ¿verdad? Es un sistema de signos que opera dentro de un contexto cultural específico, donde el autor, el texto y el lector interactúan para construir significados que van más allá de la mera información y crean una experiencia estética y de comprensión del mundo. Ustedes pueden elegir de las tres la que más les acomode, pero las tres podríamos decir que son definiciones válidas de acuerdo a la perspectiva que estemos buscando. Considero que es bueno, a vuelo de pájaro, no voy a mencionar todo, pero recordar que la concepción de literatura no ha sido lo mismo desde siempre. Primero tenemos que entender que la palabra literatura no nace con los griegos, sino con los romanos, porque viene del latín. La palabra literatura viene del latín literatura con dos T, que deriva de litera, que significa letra. En sus orígenes, pues literatura no designaba el arte que designa hoy, sino que eran como un conjunto de conocimientos relacionados con la lectura y la escritura. Por ejemplo, en la antigüedad clásica era poesía o poética, para referirse ya a lo que hoy llamaríamos literatura. Vamos a ver en sentido general cómo era considerada en la antigüedad clásica. Bueno, Platón la entendía como mímesis, es decir, una imitación de la realidad. Para él la poesía y la narrativa eran meramente copias de copias, fuentes engañosas que distraían de la búsqueda del conocimiento. En cambio, Aristóteles, aunque también la consideraba mímesis, él entendía que era una vía de conocimiento, porque, por ejemplo, la tragedia permitía entender lo universal a través de lo particular. Ya en la Edad Media, ustedes saben que aunque teníamos la literatura de carácter oral, de manera escrita, lo primero que se resaltó, ¿verdad?, y se escribió fueron los escritos religiosos. Por lo tanto, la literatura era un vehículo de transmisión de valores morales y espirituales. En el Renacimiento, pues, como su nombre lo dice, ahí cambia ya y se ve como obra de arte. La belleza, el ingenio, la armonía, la expresión estética comenzaron a jugar un papel central. Autores como Shakespeare y Dante pasaron a ser vistos como creaciones autónomas, expresiones de talento y sensibilidad humanas. En el barroco, así como el arte era bien complejo, bien cargado, pues en el barroco también la literatura se volvió compleja y cargada. Nosotros ahí tenemos que lo que le gustaba era la crítica y escribir como esos versos tan complejos, porque eso era lo que se consideraba belleza. Ya en el siglo XVIII y XIX, pues la literatura continúa en su evolución y se ve más como el reflejo de la subjetividad y la sensibilidad humanas.
sobre todo el romanticismo, ¿verdad? Que exalta la libertad, la imaginación, la originalidad del genio creador. Y en el siglo XX, pues ya así se complica la cosa, donde surgen diferentes escuelas para interpretar la literatura. Y surgen autores como Roland Barthes, de quien tenemos la cita ahí, que dice que la literatura no es una verdad, sino un sistema de signos que la teoría debe descifrar. Tanto los formalistas rusos como los estructuralistas perciben la obra como un conjunto de elementos con sentido dentro de un entramado. Ya en la crítica ideológica, Marx, el feminismo, postcolonialismo, pues enfatizan más la función del discurso y el poder que tiene la literatura. Y hoy en la contemporaneidad, pues la literatura se entiende como un espacio de multiplicidad. Se cuestionan los cánones, se amplían los géneros, se cruzan las fronteras entre lo literario y lo digital, lo oral y lo performativo. Ya la literatura no se define tanto por lo que es, sino por lo que hace. Si el texto te conmueve, te puede transformar, interpelar, pues es literatura. Y yo me voy a quedar con la definición de Egerton, que dice que la literatura es una forma de escribir altamente apreciada. Ahora, después de hablar del concepto de literatura, que es lo que estudia la teoría literaria, vamos a ver de manera más directa y empática para qué sirve la teoría literaria. Lo primero es que facilita el leer. Como dije, yo comencé a estudiar filosofía y letras porque me gustaba leer y entendía que aquí me iban a enseñar las herramientas para yo poder leer con mayor profundidad, y eso es algo que nos ayuda. La teoría nos ayuda a interpretar con mayor profundidad, a descubrir capas de significado, a entender que las técnicas y recursos que emplea el autor y captar los matices que dotan de belleza y sentido a un texto. También nos ayuda a interpretar tanto el papel del autor y el papel del lector. Y aquí ustedes saben que las teorías no se ponen de acuerdo, porque hay teorías que consideran que el autor todavía es dueño del texto y hay teorías que consideran que no. Por ejemplo, tenemos la teoría como reflejo del autor desde la teoría biográfica de Sainte-Beuve. Desde esa perspectiva, pues para yo interpretar el texto debo conocer el autor y su vida. O sea, el autor sería como esa llave maestra, esa clave para yo interpretar el texto. Según Roland Barthes, desde el postestructuralismo, él propone lo que es la muerte del autor. Según esta perspectiva, el significado de un texto no depende de la intención del autor, sino de la interpretación del lector. Para que el lector nazca, el autor debe morir. Eso es lo que decía Roland Barthes. Y tenemos una perspectiva un poquito más equilibrada, que es la del autor implícito. Esta es de Wayne Booth, desde la retórica de la ficción. Él dice que el autor real sí desaparece cuando se publique el texto, pero queda como un autor sustituto que va guiándote en la lectura para que tú tengas una interpretación más adecuada a los, digamos, designios o a los deseos originales del escritor. Y tenemos desde la estética de la recepción, con Umberto Eco, el lector como co-creador. Aquí dice que el lector aquí juega un papel pues sumamente importante, pues no solamente va a interpretar lo que le dijeron, sino que va a modificar el universo literario con su propia experiencia. Y aunque el autor permanece como un punto de partida, pues depende del lector que se haga la interpretación del texto. Otras funciones, digamos, de la teoría es pues estudiar la lengua y las estructuras. Nos ayuda a ver cómo está construido el texto, los recursos estilísticos, las figuras retóricas, la narrativa, etc. También nos ayuda a identificar o investigar los aspectos ideológicos y de poder. La literatura puede ser un espacio de resistencia y de reproducción de las relaciones de dominación. Por ejemplo, el análisis feminista, que vamos a ver un poquito de eso ahorita, y podemos ver cómo los textos reflejan y desafían las dinámicas sociales. También reflexionar sobre la ética y la moral, porque por supuesto la literatura va a tener ideologías en ella. Entonces la literatura no solamente produce belleza y conocimiento, sino que también implica valores
juicios y conceptos éticos. La teoría nos ayuda a cuestionar si las obras que están promoviendo algunos valores, cómo contribuye a la formación de la conciencia moral, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a movernos un poquito más aquí. Ahora vamos a ver cómo se ve esto de manera práctica. Vamos a leer un cuento que es bastante breve y en base a ese cuento vamos a aplicar algunas teorías en forma de crítica. Porque, ¿verdad? De nada vale que yo les diga para qué sirve si no lo podemos de verdad utilizar. Entonces, les dije que yo soy muy pragmática. El profesor aquí, Pablo Reyes, me va a ayudar leyendo el cuento El obstáculo. Se oye. El obstáculo. Por el sendero misterioso, recamado en sus bordes de exquisitas plantas en flor y alumbrado blandamente por los fulgores de la tarde, iba ella, vestida de verde pálido, verde caña, con suaves reflejos de plata, que sentaba incomparablemente a su delicada y extraña belleza rubia. Volvió los ojos, me miró larga y hondamente y me hizo con la diestra signo de que la siguiera. Eché a andar con paso anhelado, pero de entre los árboles de un soto espeso surgió un hombre joven, de facciones duras, de ojos acerados, de labios imperiosos. No pasarás, me dijo, y puesto en medio del sendero, abrió los brazos en cruz. Sí pasaré, respondí resueltamente y avancé, pero al llegar a él, vi que permanecía inmóvil y torvo. Abre camino, exclamé. No respondió. Entonces, impaciente, le empujé con fuerza. No se movió. Lleno de cólera al pensar que la amada se alejaba, agachando la cabeza, embestía a aquel hombre con vigor acrecido por la desesperación. Mas él se puso en guardia y, con un golpe certero, me echó a rodar a 3 metros de distancia. Me levanté maltrecho y con más furia aún volví al ataque 2, 3, 4 veces. Pero el hombre aquel, cuya apariencia no era de Hércules, pero cuya fuerza sí era brutal, arrojóme siempre por tierra hasta que al fin, molido, deshecho, no pude levantarme. Ella, en tanto, se perdía para siempre. Aquella mirada reanimó mi esfuerzo e intenté aún agredir a aquel hombre obstinado e impasible, de ojos de acero. Pero él me miró a su vez de tal suerte que me sentí desarmado e impotente. Entonces una voz interior me dijo: todo es inútil, nunca podrás vencerle. Y comprendí que aquel hombre era mi destino. Este maravilloso cuento es de Amado Nervo y vamos a tratar de analizarlo desde múltiples enfoques teóricos y vamos a comenzar con el análisis narratológico. La narratología, pues, es el estudio de la teoría narrativa desde la semiótica. Este término fue propuesto por Todorov para designar la teoría de la narración literaria. Y aunque sus fundamentos, los de la narratología, inician con la morfología del cuento de Vladimir Prof, pues corresponde a Gerard Genet el mérito de codificar el sistema de análisis que examina tanto la narración como el acto de narrar de la historia. El propósito, es importante entender que cada teoría tiene un propósito. En el caso del análisis narratológico, lo que quiere saber es cómo está construido el texto, la arquitectura del texto. También nos ayuda a darnos cuenta quién está contando, qué efectos produce la manera de narrarse. Es una herramienta que nos ayuda a leer con conciencia y yo pienso que para el escritor es una herramienta maravillosa porque le ayuda justamente a orientarse y a ser consciente de cómo le está construyendo su relato. Desde el estructuralismo, pues Greimas, que es otro escritor, pues aporta la narratología, el análisis actancial. Y vamos a hacer los dos análisis, tanto el de Genet como el análisis de Greimas. Entonces,
Genet, este es un cuadro que yo elaboré en base a la teoría de Genet. Él dice que el texto o en la narración, digamos, es como un verbo que tiene accidentes, tiene tiempo, tiene persona, tiene modo. Entonces Genet dice, pues la narración también tiene todo eso, tiene tiempo, modo, persona y focalización o punto de vista. En el tiempo, pues podemos considerar el orden de la narración, si la narración es lineal o si hay analepsis o prolepsis, es decir, si hacemos evocaciones al pasado o si damos visiones del futuro. También nos dice de la duración. Un sumario es como un pequeño, vamos a decir, como un resumen, pero también puede haber una elipsis. Yo puedo saltarme todos unos años de la vida, estoy contando la novela, ¿verdad? Y de repente me salté 10 años, eso es una elipsis. O puedo simplemente retratar una escena, o puedo hacer una discreción reflexiva, que es cuando el autor se pone filosófico y deja la narración y comienza ahí a hablar de sociología o de lo que sea, que sucede en algunos escritores, sobre todo del romanticismo y del realismo. También la frecuencia del relato, porque yo puedo repetir el mismo relato, pero contado desde otra perspectiva, de otro, por ejemplo, personaje. También puede estar el relato que se cuenta una sola vez, que es singulativo, y está el siléptico. También el modo es cómo es ese discurso, si está narrando el personaje mismo, si es indirecto, si es directo. También está la persona, si es heterodiegético es que hay un narrador externo, homodiegético es que lo narra uno de los personajes. La persona, ¿qué función tiene? O sea, ese narrador está dando dirección con su narración, está comunicando, está dando un testimonio, no está dando ideología. Y la focalización, que para mí es uno de los aspectos más importantes que determinan mucho de cómo se recibe este texto, puede ser interna, es decir, cuando lo cuentan los personajes, puede ser externa o cero cuando está ese narrador omnisciente, ¿verdad?, que lo sabe todo. Entonces, si nosotros vamos a analizar el texto que acabamos de leer, pues podríamos decir que en el orden no hay ninguna alteración, ¿verdad? Entonces sería lineal, ¿cierto? Tenemos aquí lineal y solamente se narra una escena, es decir, no te narran todo lo que sucedió antes, simplemente estamos viendo una escena. Como se cuenta una sola vez, pues el relato es singulativo. Es un discurso directo porque ¿quién está narrando? El mismo hombre que está experimentando o que está participando de la narración. Es un relato homodiegético. Recuerden que dijimos que homodiegético es cuando desde dentro de la narración está narrándose y es como un testimonio porque le sucedió a él lo que está narrando. No está narrando algo que le sucedió a otro, sino a él mismo. También tenemos una focalización interna y es fija, porque a veces se cambia la focalización del personaje. A veces hay autores que en un capítulo, en un momento está narrando uno, pero después hay un narrador externo o está narrando otro personaje. Así que podríamos decir que el obstáculo es un relato lineal singulativo que narra una escena contado por una voz homodiegética en un discurso directo y cuyo propósito es dar testimonio, ya que el narrador es protagonista. La focalización es interna y es fija. Pero ¿qué usted hace con eso? Realmente esto solamente nos está diciendo la estructura de la narración. A mí me gusta mucho combinar el análisis narratológico con otros que me ayuden a profundizar sobre la ideología y sobre otros aspectos, pero es súper interesante e importante saberlo porque aquí fue bastante sencillo, era un cuento corto, pero cuando usted tiene una novela que tiene muchos capítulos, esto le ayuda a hacer sentido de la novela y no perderse, digamos, en la narración. También tenemos a Greimas, quien redujo las 32 funciones del prop a 6 actantes. Él dice que el sujeto es, vamos a decir, el protagonista de la historia, él siempre va a tener un objetivo. O sea, cualquier personaje que usted tenga tiene un objetivo en la historia y va a tener un destinador, es decir, alguien que lo impulsa a lograr ese objetivo, y va a tener un destinatario que es alguien que se beneficia de que él consiga eso que quiere. Va a tener ayudantes, bueno, puede que no estén en la historia, pero puede ser algo como incluso un valor que él tenga, que sea su ayudante, y oponentes. En el caso de la historia que vimos, pues el sujeto tenía como objetivo alcanzar a la doncella, ¿verdad que sí? A la chica rubia que él vio. El destinador es su propio deseo, o sea, nadie lo mandó. Él solo se sintió
impactado por la belleza de la joven y quiso ir a buscarla. El destinatario, es decir, a quien se beneficiaría sería él mismo de encontrarla. No tenía a nadie que lo ayudara, pero sí tuvo un oponente que dice el cuento que es el destino, que se manifiesta como un muro o barrera. De nuevo, este análisis es útil sobre todo para nosotros los maestros, porque podemos decirle a los estudiantes, bueno, ustedes van a contar ahora la historia, pero desde la perspectiva del destino. Van a contarlo no desde la perspectiva de la muchacha, cambiar algunos de los elementos, y eso ayuda a que los chicos pues desarrollen su creatividad. Ahora tenemos el análisis histórico-biográfico, el cual fue, digamos, el que más utilizamos cuando nos enseñaron en la escuela, porque nos decían que debíamos de conocer la vida y la obra del autor para poder interpretar lo que decía el texto. Y bueno, algunas preguntas que nos ayudan a hacer este análisis son estas: ¿quién escribió el poema o relato? ¿Y en qué etapa de su vida estaba? ¿Qué eventos personales influyeron en su escritura? ¿Cuáles ideologías o conflictos internos se reflejan? ¿Qué contexto histórico fue escrito y demás? Bueno, aquí tenemos la fecha de Amado Nervo, de su tiempo de vida. Él fue modernista, incluso él vivió con Rubén Darío en París en el 1901. Rubén Darío, ustedes saben que fue el fundador del modernismo, lo máximo del modernismo. Imagínense vivir con él en París. Él se le pegó todo lo modernista que se le tenía que pegar, ¿verdad? Cosas que influyeron, ¿verdad?, para entender su biografía. Bueno, la pérdida de Ana Cecilia, que fue su gran amor. Él no estaba casado con ella, pero estuvo con ella 10 años. Él la conoció allá en París. Y la tenía en cierta manera oculta porque ella como que nunca quiso comprometerse con él. En el 1920 es que se publica, ella murió en el 1912, ¿verdad? En 1920 es que se publica este cuento, El obstáculo. Y si nosotros fuéramos a hacer una interpretación en base a la biografía, pues de Amado Nervo, diríamos que la amada justamente sería esa mujer, y que ese obstáculo, lo que le impide estar con ella, sería la muerte, porque ella, ¿verdad?, murió. E incluso después que ella murió, ella dejó una niña de unos 10 años y él la crió. Y él se enamoró de ella, y a los 18 años le declaró que él estaba enamorado de ella. Pero ella le rechazó porque ella decía, pero yo te veo como un padre. Por supuesto. Y eso ahí pudiera verse. Si nosotros regresamos al cuento, dice que él insistió más de 4 veces al destino para perseguir a la muchacha. Y pudiera ser verlo como que él veía a la hija de ella como una extensión de la chica. Y esa sería la manera en que el análisis histórico-biográfico, no estoy diciendo que esté correcto o incorrecto, solamente estoy explicando, ¿verdad?, analizaría este cuento. Y que tú no estás a favor de Nervo. No, yo solamente estoy explicando, ¿verdad? Algunos rasgos modernistas del cuento es la figura del amado. Ustedes saben que en el modernismo siempre estaba esa figura ideal de la mujer, la princesa, esa belleza. Era rubia, sí, era rubia también, aunque él era verde y no azul, que era más el color del modernismo, pero el verde está bien. La hipersensibilidad, nosotros vemos la cólera que él sintió al no poder alcanzar ese objetivo. También la reflexión subjetiva, la lucha interna, el encuentro con la naturaleza. Si ustedes recuerdan cómo inició la narración, describiendo el lugar y la belleza que lo verde, o sea, eso es muy característico pues del modernismo, o sea que sí vemos los rasgos modernistas en este cuento. El resultado de una lectura desde el análisis histórico-biográfico, bueno, el texto se lee como una expresión íntima y espiritual del autor, donde la literatura funciona como catarsis emocional. Y yo estoy segura que nosotros hicimos lecturas así cuando estábamos en el colegio. Encontré otro texto de él, publicado en el 1912, en el que él sigue con el tema del destino. El tema del destino no es exclusivo de Nervo, sino que lo tienen muchos escritores modernistas, inclusive Rubén Darío. Pero este me encantó porque se llama La Pregunta y dice así. ¿Y qué quieres ser tú?, dijo el destino. Respondí, yo, ser santo. Y repuso el destino, habrá que contentarse con menos. Pesaroso, aguardé mi rincón para una pregunta nueva. ¿Qué quieres ser?, dijo el destino otra vez. Yo, ser genio, respondí. Y él, irónico,
habrá que contentarse con menos. Mudo y triste en mi rincón de sombra, ya no espero la pregunta postrera, a la que solo responderá mi trágico silencio. Bueno, yo espero que a ustedes también les guste Amado Nervo como me gusta a mí. La idea es que el destino es uno de los, vamos a decir, grandes temas en la poesía modernista y sobre todo de Amado Nervo, quien experimentó luego de la muerte de Ana Cecilia, pues una poesía un poquito y una literatura un poquito más mística, muchas dirigidas al Señor. Él cuando era niño se crió en un sitio como que era religioso y él tenía como que incluso como que quería inicialmente dedicarse a eso, a la iglesia, pero como dice, el destino no se lo permitió. Bien, entonces vamos a ver el análisis. Se enamoraba demasiado. Sí, el análisis postestructural y desde la vista del marxismo. Ok, este enfoque desconfía de las intenciones del autor, como nosotros vemos ahí. El texto se reproduce o subvierte estructuras ideológicas y sociales. Si nosotros hacemos el análisis bajo este enfoque, pues debíamos de hacernos preguntas como ¿qué deseo mueve al protagonista? Este deseo está alienado por el sistema capitalista, el patriarcado, qué ideologías subyacen en el texto, qué valores sociales se naturalizan, qué clases sociales están representadas y cuáles silenciadas, cómo se construye la subjetividad del discurso, qué discursos se privilegian y cuáles se excluyen. Esa sería una manera de poder hacer el análisis desde el marxismo. Nosotros podríamos decir desde esta perspectiva que el deseo del protagonismo está alienado porque él sigue una figura que es idealizada y que nunca puede alcanzar. El oponente, representado como el destino, es una estructura de poder que regula el acceso a ese deseo, funcionando como un muro insalvable. La amada, que carece de voz, es una construcción ideológica y refleja una belleza caucásica. Hay que recordar o resaltar que Amado Nervo era mexicano, o sea, la belleza mexicana es más o menos como nosotros, un poquito más indiecito, pero la que él describe como la amada es caucásica, es rubia. Y en este caso, pues, puede representar una clase dominante que usualmente, ¿verdad que sí?, es caucásica. El relato reproduce una lógica de lucha y derrota que naturaliza la frustración del sujeto moderno. Desde esta perspectiva, no es solo la intención del autor, sino que el cuento funciona como un sistema de signos que reproduce las estructuras de poder y dominación ideológicas. La narrativa perpetúa la idea del deseo, está mediado por fuerzas externas e incontrolables. Aunque él quería cambiar su destino, pues no podía, más o menos lo que pudiera representarse en una sociedad capitalista. Desde esta perspectiva, pues, el cuento funciona como una máquina ideológica donde el deseo del sujeto está condicionado y controlado por estructuras que escapan a su control. Ahora vamos a algo un poquito controversial, pero que no puedo dejar de pasar porque está muy de moda, y es la perspectiva feminista. Cuando se busca el análisis feminista, pues las feministas postulan que lo que tenemos que identificar es cómo se retrata a la mujer en el cuento o en el texto. Y si la mujer tiene voz en ese texto, si la mujer tiene protagonismo en ese texto, cómo se ve ella. Y como nosotros vimos, básicamente la mujer no tiene voz en ese texto. Dice Hélène Cixous que la mujer ha sido excluida de la escritura, de la historia y del lenguaje. Si nosotros preguntamos al texto, ¿quién tiene voz en el texto y quién es silenciado? ¿Tiene voz el hombre solamente? La mujer es silenciada. ¿Qué tipo de mujer representa el texto? O una mujer idealizada, una mujer inalcanzable, ¿verdad? ¿Qué relaciones de poder se establecen? Quien controla el relato es el hombre y hay otro hombre que interviene, pero también controla, ¿verdad? No, la mujer no tiene una decisión, digamos. ¿Se expresa el deseo femenino en el relato? Pues no. Este cuento es predominantemente masculino y la amada no expresa deseo alguno, es decir, no tiene una habitación propia. Su existencia está condicionada por la mirada y el deseo del protagonista. Una de las cosas que decía Simone de Beauvoir es que, según el feminismo, ¿verdad?, la mujer solamente es considerada en relación al hombre. Es lo que existe en este cuento. Sin los hombres, la mujer no existiría en el relato, ¿verdad? Entonces, en conclusión, desde una perspectiva feminista, el obstáculo
no solamente funciona como una alegoría del destino, sino también una construcción simbólica patriarcal. La mujer es silenciada, idealizada y transformada en un objeto pasivo. El protagonista encarna una masculinidad activa, violenta y frustrada, mientras que el hombre, el obstáculo, representa un sistema que regula y limita el acceso a la mujer. La narrativa reforma un modelo de relación en donde el deseo masculino se proyecta sobre una figura silenciosa, contribuyendo a la reproducción de roles y estereotipos de género. De nuevo, no que esté de acuerdo o en contra, simplemente estamos analizando desde esa perspectiva. Recordemos que estudiamos que las teorías son un aporte o son una nueva mirada que nos ayuda a ver el texto quizás de una manera en que nunca lo habíamos visto. Y hay que saber cuándo uno aplica una teoría a qué texto, de acuerdo al propósito, lógicamente, que yo tenga con la lectura, pero sí trae varias, vamos a decir, miradas sorprendentes o diferentes. Finalmente vamos a terminar con el análisis psicoanalítico, y no sé si por aquí sí tenemos psicólogos, y bueno, ustedes saben que el psicoanálisis lo que busca realmente es ver cuál es ese deseo reprimido que tenía ese autor. Aunque no solamente va a analizar al autor, va a analizar cómo el relato pues tiene una influencia en la psiquis del lector, ¿ok? Y también si las relaciones entre los personajes, si alguno sufre algún tipo de neurosis, si se le puede analizar, digamos, o psicoanalizar a los personajes. Entonces, algunas preguntas que pudiéramos hacernos para hacerle el análisis psicoanalítico al texto es: ¿qué deseo inconsciente moviliza al protagonista? Bueno, el protagonista se mueve por un deseo idealizado, inalcanzable y obsesivo. Si vamos al lado de Freud, ustedes saben que él habló del ego, el super yo, ¿verdad? El ello, el super yo y el yo. Se supone que el ello es ese deseo como instintivo, animal, que yo tengo, y el super yo es mi conciencia, que me dice que ese deseo es legítimo o no es legítimo, ¿verdad? Mi moral, digamos. Y está el yo que está mediando entre esos dos. Entonces, según la perspectiva de Freud, diríamos que esa amada es ese deseo inicial que tiene el hombre. El hombre es el yo que está ahí como mediando, y el destino, el hombre que no le permite alcanzar el deseo, sería el super yo, que es como la moral, lo que él entiende que es correcto o incorrecto, que no le permite alcanzar ese deseo. Entonces ya no estamos hablando de una mujer, no estamos hablando de un hombre enamorado de una mujer, sino hablando de el hombre luchando con su propia psiquis, con él mismo. De nuevo, esta es una perspectiva interesante que podemos aplicar cuando queremos psicoanalizar un estudio. Y si nos vamos a Jung, ya él incluso le diría que esa es la parte femenina del hombre, que es el ánima, y que no es una mujer en sí, sino que es la parte femenina del hombre lo que está representado ahí como la mujer. También Freud le diría que la repetición de ese fracaso, de él seguir intentando perseguir a la mujer, revela un síntoma neurótico o un impulso de seguir, intentar sin lograrlo, pues ese deseo insatisfecho pues le va a dar mucha frustración y represión, donde el deseo no puede ser integrado y realizado. En conclusión, luego de haber visto este texto y las diferentes teorías, pues yo quiero comparar la teoría literaria con lentes. Ustedes saben que depende del propósito, yo tengo lentes cóncavos, tengo lentes convexos, y cuando se combinan en aparatos como el telescopio o el microscopio, me ayudan a ver cosas que están lejanas o están cercanas. Si yo quiero ver la luna, pues voy a buscar un telescopio que acerca, que me permite ver con más detalle eso que está lejos. Si yo quiero ampliar algo que está pequeño, pues yo busco una lupa o un microscopio que me permite ver esos organismos que a simple vista pues no puedo ver. O si usted, como yo, sufre de miopía y no ve claro, utiliza estos lentes que también le ayudan a enfocar con mayor claridad. Así mismo es la teoría. Nosotros tenemos muchísimas teorías y cada teoría cumple una función diferente. Algunas se concentran en la coma y el punto que puso el autor, de por qué él utilizó esa palabra, en cómo fue la estructura, y otras se concentran en si por atrás, allá en el espacio, había
una ideología que estaba influenciando al autor para que él escribiera eso. En conclusión, todos son lentes, simplemente nosotros vamos a utilizar el que entendemos que queremos utilizar para el propósito que queremos utilizar. Así que seamos conocedores de la teoría, porque la teoría es muy útil y nos va a ayudar a ser mejores lectores. Excelente. Luego de esta magistral, sencilla pero profunda disertación o presentación de la maestra Agüey Medrano, pasamos a los turnos, los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, algún intercambio. La doctora Iber. Felicidades, Agüey, por esa sucinta y esa manera que tuviste de mostrarnos que la teoría literaria no solamente, a veces uno como crítico es tendencioso al elegir la teoría que quiere aplicar únicamente para demostrar el punto de vista o esa revelación que a uno como lector le dio. Pero cuando nos mostraste aquí cómo tú sometes un texto a diferentes teorías, pues a veces te puedes encontrar con hallazgos con lo que tú mismo no estás de acuerdo, o con lo que tú mismo no estás de acuerdo, y eso provoca, aunque en un principio una disonancia cognitiva, perdón por los psicólogos, pero luego entonces te permite llegar a esa anheladísima y casi imposible en literatura objetividad. Entonces nos han mostrado aquí que si bien no hay tal cosa, no existe la literatura como un objeto de estudio libre del prejuicio, libre de la ideología, pero podemos, sin embargo, someter nuestra propia lectura a diferentes lentes, como bien metaforizaba, que me encantó esa metáfora, pues someterla a diferentes teorías para incluso nosotros mirarnos en el espejo de la crítica y poder llegar a conclusiones que nosotros mismos no habíamos visto. Te pregunto, ¿te ha pasado que has leído un texto y le has aplicado una teoría y has llegado a una conclusión con la que tú no estás de acuerdo? Claro que sí, claro que sí. Cuando uno lee, usualmente como lector, lo que quiere es disfrutar el texto. Pero ya como estudioso, claro, como estudioso, cuando alguien te pide, mira, hazme un comentario, una crítica, pues tú tienes que hacer una crítica con objetividad. Y aplicamos pues alguna de estas teorías. Y definitivamente que hay algunas conclusiones con las que inicialmente uno pudiera, wow, pero no es así. Pero después uno mismo se convence y se da cuenta de que sí, o sea, incluso tú puedes leer hoy un texto y mañana leerlo y te dice una cosa diferente. O sea que, porque el texto es espejo a la vez que es un testimonio de otra mente. Tú estás conversando con esa mente, pero estás conversando contigo mismo, así que es reflexivo. Entiendo que debemos de utilizar la teoría, nos ayuda justamente lo que tú dijiste, quitarnos los prejuicios, porque vamos prejuiciados con lo que ya queremos encontrar en el texto, pero a veces no es eso lo que hay ahí. Entonces, uno tener la humildad de reconocer que estaba equivocado. Eso es importante. Doctor Marcos Sabana. Felicitar a la ponente por un tema muy interesante. Estamos hablando de literatura, pero ¿qué hay del ámbito de la lectura académica? Que es el ámbito de nuestro quehacer diario acá. Los estudiantes, por ejemplo, tienen problemas con texto filosófico, con textos metodológicos y también con algunos textos literarios que explican que no lo entienden. Hay alguna recomendación práctica que usted pueda hacer para que los estudiantes puedan navegar en este mundo de conocimiento
técnico profesionalizante que resulta muchas veces cuesta arriba, no solo para ellos, sino para el docente que tiene como misión hacer llegar el conocimiento. Claro. Como dijimos, la lectura del texto es un conjunto de signos. Para yo poder acceder a esa simbología, a ese conjunto de signos, pues tengo que conocer no solamente la estructura de las oraciones, sino conocer los términos. Algo que yo le digo desde el primer día a los estudiantes de 011, todos los días aprenda una palabra nueva de lo que usted está estudiando. Porque si usted no tiene acceso al código, no va a entender el texto. Cada día aprender palabras nuevas. La literatura ya tiene un tratamiento especial, porque ya ahí lo que se dice no es lo que se está diciendo. Hay un lenguaje connotativo que no todo el mundo necesariamente desarrolla ese gusto, esa intuición para verlo así. El sol no es el sol en la literatura, ni la aguja es la aguja, pero en los textos ya académicos sí se trata, como se quiere dar un mensaje y es de manera instructiva, se trata de ser lo más claro, se utiliza obviamente un nivel de lengua súper estándar, pero los estudiantes tienen que acceder a él por medio de ellos mismos ir educándose. Y a leer se aprende leyendo. Claro. ¿Qué usted cree? Entonces les digo cada vez que lean más, que aprendan más términos y el romper con esa primera barrera de la lectura, de nuevo, es la leer se aprende leyendo. Yo incluso le enseño a ellos los diferentes niveles de comprensión de un texto. La comprensión literal la manejamos cuando manejamos el significado de todas las palabras, pero viene el inferencial. Si yo no tengo un buen bagaje cultural, pues no puedo acceder a ese texto. Si no tengo ese horizonte de experiencias, si no tengo esa cabeza bien amueblada, pues no voy a poder entender el texto. Y les digo, comiencen con textos pequeños. A medida que usted va leyendo textos más complejos, pues más capacidad usted tiene. Es como un globo. Usted va soplando y va creciendo. Entonces su capacidad de lectura va a ir aumentando mientras más usted lee. Así que para recomendar, que lean. Bien, Isabel. Sí. Buenas tardes, yo quiero dar las gracias en nombre de mis compañeros, que me imagino que también se sienten agradecidos por esta oportunidad que nos ha abierto la Escuela de Letras para invitarnos a este banquete, como dije en el principio, de lo que hemos podido apreciar. Voy a tratar de encajar las ideas para que pueda llegar la información que quiera y después de estas participaciones. Y es que cuando usted hablaba acerca de las funciones de la literatura, había unas funciones que trataban como del pensamiento crítico y reflexivo, como con lo social, sí, y también la parte ética y moral. Hasta yo he oído mucho después que yo nací y después que empecé a estudiar literatura en mi adolescencia, pero hasta hoy yo descubro que, y es algo que me surgió en su explicación, que puede ser que la apreciación de la literatura vaya un tanto ligado a lo que son las inteligencias múltiples. Porque, por ejemplo, la literatura es arte, ciertamente, y el arte se aprecia desde una perspectiva y desde una vivencia personal, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, yo estudié Derecho, y desde pequeña, o sea, yo estaba haciendo como un recuento en mi vida, y desde pequeña yo siempre miré la literatura como desde esa parte crítica. Yo, o sea, siempre busqué como qué habrá querido decir con tal y cual cosa. Y como nos enseñaron en la primaria y en la secundaria también, como usted bien decía, la parte biográfica, me iba siempre a comprender de dónde venía esa persona que decía eso y por qué lo dijo, para yo poder tratar de encajarlo. También con mis pequeñas frustraciones, ¿verdad? Y extrapolarlo. Entonces, cuando me hice el test ya vocacional, al final de la secundaria, me salió que podía estudiar educación. O sea, estudié letras, estudié derecho, psicología y otras más de orientación. Entonces, mi pregunta va en torno a, ¿usted cree que ciertamente podría estar ligada a la apreciación del lector a sus inteligencias múltiples? Y en caso de que su respuesta sea así, que lo considero que es así, ¿cómo podría esto ayudar o evidenciar en la educación actualmente a que los estudiantes conecten un poco con esos intereses que tienen para que puedan, como bien decía Aristóteles en una de las conceptos que usted dio, que también la literatura es una forma de captar conocimiento y transformar?
Sí. Entonces, ¿cómo usted cree, me va siguiendo, Sí, claro. que esto puede ayudar a que los estudiantes actualmente despierten y puedan transformar su entorno a través de la literatura? Bien. Hay gustos que son adquiridos. O sea, si usted va a México, la gente ya come picante de lo más normal. O sea, lo que para mí sería extremadamente picante, para ellos es normal, porque están acostumbrados, están entrenados para comer picante. Lo mismo con la literatura. La educación estética es educación estética. Si a usted lo educan para disfrutar la literatura, usted va a disfrutar la literatura. No tiene que ver tanto con las inteligencias múltiples, sino con un entrenamiento y una educación. Por ejemplo, si usted trae un indígena y le enseña esa pintura, el indígena quizás no le va a causar mucha impresión, pero usted tiene una preparación, le han hablado de lo importante que es la pintura, la escultura, usted tiene una educación estética, pues lo va a valorar. Lo mismo con la música y con la literatura, eso es algo que se aprende. O sea, cuando tú comparas, digamos, algo como dime si mastico el verde menta de tu voz, eso te impacta, Claro. eso te gusta, ¿verdad que sí? Claro. Eso es educación estética. Sí. Ahora, si tú oíste la canción de Después de la playa de Bad Bunny, no te causa la misma sensación que escuchar una canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es educación. Si nosotros cumplimos como maestros con el rol de educar a nuestros estudiantes para valorar y apreciar la literatura, pues no va a haber problema. Todos van a poder leer y hay un libro para cada lector. O sea, hay ese libro que es ese detonante que te da esas ansias y ese deseo de leer. Obviamente hay discursos, hay textos más complejos que otros. Puede ser que a alguno lo que le guste ver manga y leer manga, eso es su gusto. Pero está leyendo, ¿verdad que sí? A otro le gustan los microrelatos, a otro le gusta la novela, a otro le gusta, qué sé yo, la autoayuda, pero por lo menos está leyendo. Yo recuerdo que cuando inicié la dieta 131, el primer día el profesor dijo, elijan una novela para leer. Y a mí se me ocurrió, porque yo no sabía lo que era literatura, voy a leer El Caballero de la Armadura Oxidada. En lugar del maestro enseñarme o, qué sé yo, o argumentar por qué ese texto quizás no era adecuado para la clase de literatura, lo que hizo fue criticarme y ponerme mala nota. Pero lo correcto es, bueno, ¿qué es la diferencia entre un libro de autoayuda y un texto literario, una novela? O sea, eso era lo correcto, educarme. Entonces los chicos muchas veces no valoran la literatura porque no están educados. Sí. Nosotros debemos de cumplir con esa función, sobre todo yo y el profe como docentes. Esa es nuestra labor. Maestra María Estela. Ni siquiera aquí se libra uno de Bad Bunny. Hay que mencionar. No hay manera. Dios mío. No podemos. ¿Qué será lo que estoy pagando? Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, de participar. Desde que supe que ella iba a exponer, quise venir, porque ella, en una de las exposiciones que hizo frente a un autor, fue buenísimo su análisis. Entonces, yo la sigo. Entonces, también quiero decir, como que me ha quedado impactada del poema. He estado tratando de leerlo nueva vez para chequear profundamente lo que es ese destino que describe él. Realmente, desde la psicología, eso es algo muy profundo. Entonces, esta mañana, quiero yo ahora hacer una pequeña aportación. Esta mañana cuando la vi, le dije, mira, y entonces le dije, y ella cuando vino aquí ahorita nos describió a Derrida, de la gramatología, se llama su mayor aporte escrito. Y entonces es porque él va descomponiendo todos los significados de una palabra, y ahora yo le quiero decir que la filosofía, la literatura, la psicología tienen un mismo contexto, que es lo cognitivo humano. Y que si nosotros podemos descifrar lo que es lo cognitivo, y ahí fue que quedamos pendientes de la discusión, porque no terminamos de hablar. Yo quería expresar que a través de lo que yo estoy haciendo en psicología, que es que cuando usted dibuja, usted dice todo lo que usted es, pero de una forma profunda, pues el dibujo es lo mismo que una
que un poema. Sí. Entonces, cuando ella y yo estábamos hablando esta mañana, yo quería decirle que se puede llegar a un punto donde el significado de la palabra parece como si fuera diferente, pero es el mismo contexto. Y ese es mi aporte que estoy haciendo a través de los estudios, del dibujo. Y quiero que sepan que la literatura es algo fundamental para el desarrollo de toda la humanidad. Sin literatura, sin lectura, para mí, yo en los libros que he escrito le he puesto que el derecho a leer es fundamental, pero más derecho todavía es escribir, porque el rejuego psicológico que existe entre leer lo que entra y lo que sale, lo que se escribe, es fundamental para la salud psicológica, porque ese Amado Nervo no hubiese estado vivo si no escribe ese poema, porque ese poema es demasiado melancólico, demasiado triste, es demasiado, o sea, para sobrevivir el dolor que ese señor tenía, solo lo pudo haber expresado en ese poema. Entonces realmente es mucho lo que nosotros tenemos que estudiar. Exhorto a que lean y escriban. Gracias. Gracias. Maestro Roy, Bueno, yo voy a hacer una pregunta, una breve pregunta. Veo que de alguna manera usted define la literatura como una especie de caja de herramientas. O sea, la pregunta mía es si usted no se compromete con una determinada teoría literaria, porque de alguna manera siempre uno busca ver con cuál es que se identifica. Si hay una que a usted le parece más correcta que otra, o que rinde más fruto que otra, o simplemente lo deja como utiliza la que te convenga para determinado contexto, y de alguna manera entonces me deja la duda de si es una interpretación subjetiva, si es subjetivo todo en la teoría literaria al final. Todos tienen razón, o hay una que usted entiende que tiene más razón que otra. Bien, esa pregunta está profunda. La verdad es que me gusta mucho justamente la estética de la recepción, porque es la que ayuda a expresar eso que usted dice, donde cada lector puede completar el texto, digamos. O sea, el texto no está completo hasta que se lee. O sea, puede estar ese libro en su casa, usted lo escribió, pero hasta que usted no lo saque al público y la gente lo lea y haya una reacción, como que no se ha consumado, ¿verdad?, el propósito de ese libro y el acto de lectura. Y cada persona va a enriquecer con su punto de vista la belleza y la grandeza de ese libro. Y por eso el libro puede trascender o puede no trascender de acuerdo a la reacción de los lectores cuando se saque el libro. Incluso puede ser que usted saque un libro hoy y la gente no lo comprenda porque es un libro, wow, demasiado adelantado para su época, y sea después que usted muera que ese libro sea valorado, pudiera suceder. Entonces no me gusta definitivamente comprometerme con una teoría específica. Yo entiendo que depende de mis propósitos, aunque hay teorías que no me gustan tanto, como la del marxismo y la feminista, pero que pudieran tener su utilidad en algún caso específico. Pero en sentido general creo que se puede sacar de cada teoría un aspecto que nos beneficia, porque apuntan o nos ayudan a ver un enfoque diferente dentro de ese microcosmos que es la obra literaria. Doctor Pablo Reyes. Bueno, a esta joven le llaman la encarnación de la teoría literaria, porque le gusta, me apasiona mucho eso. Así que yo disfruté mucho en esta exposición. Ustedes tienen ahí a Iván Grullón, uno de los mejores trabajos que se han hecho aquí, basado en la teoría de Gerard Genet, lo dirigió Iván Grullón, que fue la profesora Altagracia, la tesis sobre memoria de Adriano, la novela de Margarita Yourcenar. Hace mucho eso, unos 80. No me olvide. Sí. Aplicó ahí a Gerard Genet y fue el primer trabajo que se hizo aquí en la universidad sobre Gerard Genet. Bueno, pero mi intervención va por el lado de la teoría literaria.
Algunos autores dicen que la teoría literaria es una especie de parásito, ¿no? Porque se alimenta de la obra literaria. Y sí se sabe que para que exista la teoría literaria tiene primero que existir la obra literaria. Lo que nos lleva a la conclusión de que cuando un autor escribe, normalmente no piensa en la teoría literaria, o sea, no escribe para teóricos, sino para lectores que van a disfrutar el texto. Sin embargo, la teoría literaria ha influido mucho en el futuro del texto. La pregunta mía es, ¿puede una teoría literaria salvar un texto? Digamos, un texto que de entrada no sirva, pero de repente lo salve una interpretación. Buena pregunta. Claro que sí. Ustedes saben que nosotros valoramos las cosas de acuerdo a dónde esté. El otro día vi una pintura que hicieron un experimento. Unos niños de kinder estaban pintando algo así, todos los niños con sus manos, y lo pusieron en una exposición de arte. Y le oigo a una persona preguntándole, ¿usted qué opina de esa pintura? Oh, yo veo ahí una escena erótica, pero lo pintaron unos niños que no tenían intención de nada, fue un embarre, pero por el lugar donde estaba la pintura y porque estaba al lado de otras de autores bien reconocidos por la persona. ¿Y cuánto te pagaría por eso? Yo pagaría 20.000 euros. Oh, pero una cosa hecha por unos niños de kinder sin intención alguna. Entonces, definitivamente que el contexto empuja la obra y ayuda muchísimo a que ella sea popularizada. Ahora, al final del tiempo, es decir, en 20 años, ¿va a permanecer esa obra? Ahí es que se ve, por eso es que se dice que si permanece a través del tiempo, si sobrevive, es que se veía que era verdadera literatura, porque la verdadera literatura te dice, o sea, no importa que fue en el 1500, en el 1400 que fue escrita, hoy me habla a mí como persona, porque puede expresar los deseos humanos que son sin límite de tiempo. Entonces, si es buena literatura, va a sobrevivir. Aunque en el momento era mala y la recomendaron y más o menos como que logró algo, pero se va a probar a través del tiempo. ¿Y por qué estamos hablando de Romeo y Julieta todavía? Y del Quijote. Del Quijote, por eso claro. mismo, por la calidad que tenía, por la calidad. La esencia humana que tiene. Ya. Y no. Muchísimas gracias, maestra, por tomar en cuenta. Primero, darle las gracias por la magistral ponencia que hizo y por recordarnos, sobre todo el hecho de que entender el código, entender el sistema de signos. Cuando usted hablaba sobre los actantes y hablaba sobre la narratología, indiscutiblemente yo pensaba en figura 3 y pensaba en la sintáctica estructural de Grena. Entonces, cierto es que para poder entender el discurso de alguien, ya sea del área que sea, pues uno tiene también que asumir, entrar en ese contexto, entender y tratar de buscar más conocimiento. Hace unos 19 años, el maestro Eulogio Javier me dio clase, Eulogio Silverio, me dio clase en filosofía, introducción a la filosofía y ética. Entonces, al principio yo veía la filosofía como una maraña, algo terrible, terrorífico, pero con un libro que él tiene sobre distintos casos que planteaba, que de hecho yo tuve que analizarlo en una biblioteca porque en ese momento estaba en crisis y él me lo regaló. Pude amar la filosofía, pero también el maestro no se quedó ahí, me regaló Ética de Aristóteles, por lo que me impulsó a seguir amando Entonces yo creo que el conocimiento o el amor a una disciplina va a depender de los guías con los que nos encontremos. Y yo he tenido excelentes guías, así que gracias a Pablo por invitarme, por estar aquí. Gracias a usted por la magistral exposición, porque aparte de hablarnos de la distinta teoría, nos allanó dicha teoría y desde un cuento pudo abordarlo de distintos lentes. Así que nosotros de letras a veces no nos metemos en todas, nos metemos, mejor dicho, en la que más nos acomodamos. Pero a veces es bueno también tratar de entender lo que a veces creemos imposible entender. Gracias. No me estaba conociendo, ahora sí.
Si no hay ninguna. Un comentario. Sí, Marcos, si me permite, el privilegio de estar aquí. Usted tocó un tema ahí un poco delicado. Me gustaría que lo responda como aclaración, simplemente. Y es el escritor que se enamora de la niña, y hay otros casos, ¿verdad? Como el que escribió la Alicia en el País de la Maravilla, que se dice que también tenía. No, lo que quiero preguntar es simplemente esto. En la cuestión moral, el comportamiento moral del autor disminuye la obra del autor. Realmente no. Realmente no, porque la idea es que analizarlo desde la perspectiva biográfica, de nuevo, es muy, ¿cómo le digo? Muy limitado, porque no necesariamente lo que él escribió de verdad estaba velado o guiado por eso. ¿Cuántos libros diferentes no tiene él? ¿Cuántas poesías diferentes no tiene él que no hablan de eso? Entonces, como que no debo de condenar a una persona por quizás su tendencia moral o lo que sea. Lo que debo juzgar es la literatura, ¿verdad? Lo que me dice a mí, lo que me transmite a mí. Y al final de cuentas, él no se quedó con ella, la mandó a vivir uno de sus días, le pidió matrimonio, pero al final, ¿verdad? Ellos cada uno partieron por su lado y fue como un amor fallido, si digamos así. Él por lo menos respetó esa parte. Pero de nuevo, yo no, o sea, cuando se escribe un libro y tú lo lees en 200 años, ¿qué tú vas a saber de ese autor? Tú no sabías si era pedófilo, si era homosexual, o sea, esa parte tú no la sabes. Tú vas a buscar la obra que tienes frente a ti. Ese discurso, esa ideología que te está transmitiendo, esa es la que yo voy a evaluar, esa moral, si me está promoviendo lo malo o si realmente en ese texto lo que me está incluso es motivando a buenos valores. Eso es lo que yo debo de evaluar y juzgar, no a la persona que lo escribió, porque incluso ya vimos en una de las teorías que el autor, una vez ha escrito su libro, pues ya no es dueño de ese libro, es dueño de la humanidad, de los lectores. Así es. Con Marcos Zavala cerramos. Adelante, Marcos. Hace ratito mencionaba usted la importancia de la lectura independientemente del tipo de literatura. Me llamaba la atención el asunto de los cómics, los mangas. Este tipo de literatura implica cierto nivel de análisis iconográfico. Y creo que en el mundo literario la iconografía tiene un rol fundamental en el significado de los textos. Entonces, por ejemplo, hay una obra, un cuento de Oscar Wilde, se llama Retrato de Dorian Gray. Analizar esa obra implica tener un conocimiento del contexto muy importante y también de lo que es esta influencia victoriana, podría decirse, en la obra. Ayudaría el método de Ian Panofsky para tener una comprensión de este tipo de obra, el método iconográfico que él plantea como herramienta específicamente para tener una comprensión de los signos, símbolos y de la obra literaria en sí. Claro que sí. Hay algo que dice la teoría de la recepción y es que hay un lector implícito. Cuando tú escribes un libro, tú tienes un lector en mente que tiene ciertos conocimientos de ciertas áreas. Y aunque tú no sabes realmente, no sé quién va a caer ese libro, pues tú lo escribes para tu lector ideal. Cuando Julio Verne escribía sus libros, o sea, era de ciencia, usted tenía que tener cierto conocimiento científico. ¿Y qué hace el buen lector? Investiga. Lo que no se sabe lo investiga porque quiere conocer y quiere aprender más. Qué hermoso que la literatura puede ser ese detonante para yo conocer nuevas áreas. Ahora, hay otros lectores que simplemente lo que les interesa es conocer lo que va a suceder y lo leen y lo disfrutan igual. O sea, no necesariamente tengo que ser un estudioso de cada área que se trabaja, pero sí ayuda muchísimo, obviamente, el conocer, como usted dice en ese caso, de los íconos o conocer de cualquier tema que se esté trabajando. Cuando la literatura está, por ejemplo, centrada en una época específica, yo conocer cuál es la costumbre de esa época, como usted decía, pues eso me ayuda a entender muchísimo mejor. Bueno, señores, es
realmente maravilloso cuando uno está en un conversatorio con una persona que domina el tema y lo hace como tan fácil. Tenemos casi 2 horas aquí. Señores, felicitamos a este banquete entre Aristófanes y Aristóteles, que se va a realizar posiblemente mensual. Ya les irán avisando sobre estos temas que tienen que ver con teoría literaria, con literatura, análisis de obras, ese tipo de cosas que son cosas que siempre nos apasionan, y nos apasionan todavía más cuando tenemos organizadores como el maestro Hugo Silverio, el maestro Pablo Reyes, y traemos también a Aduey o alguien que se asemeje, es para que la pasemos súper bien, y realmente este ha sido un gran banquete. Entonces, antes del aplauso, un aviso para que nos hagamos una foto por ser el primero. Así que un fuerte aplauso para la profesora.